Amada Iglesia, muy buenas tardes, bienvenidos. Y seguimos con nuestra serie de Comprendiendo la voluntad de Dios. Siempre se hablará acerca de la voluntad de Dios y se dará teoría y principios bíblicos, pero este tema es tan afín, tan cotidiano y tan necesario vivirlo, como que todo lo que hagamos corresponda a la voluntad de Dios. En la introducción dijimos que, para ilustrarlo, que caminar en la voluntad de Dios es seguir un camino que tiene cierta anchura, ciertamente es angosto, pero mientras estemos en esa anchura, podremos hacer muchas cosas. En la medida en que nos desviamos y estamos fuera de su voluntad, pues vendrán todas las consecuencias. El sábado anterior, en esos tips que tenemos, leíamos el del capítulo 7 de San Mateo, en el que Jesús le dice a los muchos oyentes del Sermón del Monte: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solamente lo harán los que verdaderamente hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces, sí, suena excluyente, pero excluyente, porque nos está dando a conocer que solamente caminando en la voluntad de Dios podremos llegar a esa meta, que todos, como en una carrera, estamos corriendo y la tenemos al frente. Pues bien, terminamos la semana anterior hablando del caso del Deuteronomio y hablamos del Deuteronomio 28, 29 y 30. Y en el 30 veíamos que definitivamente ha sido siempre voluntad de Dios que lo amemos. Pero el amarlo se convierte en algo práctico. Aquí están mis mandamientos, y hablábamos de la voluntad preceptiva. Obedézcanlos, es la manera de demostrarme su amor. No me repitan te amo, te amo, te amo. Si no están haciendo mi voluntad, es mentira lo que están diciendo. Y allí Jesús lo está diciendo claramente. Entonces, para Israel, una y otra vez les dice: delante de ustedes pongo mi palabra, frente a ustedes está. ¿La obedecen o la desobedecen? Si la obedecen, entrarán a la tierra prometida, y esa tierra que fluye leche y miel les será para ustedes bendición. Pero si se apartan y van en pos de otros dioses y se alejan de mi voluntad, entonces yo al cielo llamo por testigos que delante de ustedes está la decisión. Terminamos allí con el Deuteronomio 30, y entonces quiero comenzar hoy con casos muy generales, es decir, que abarcan, son del Antiguo Testamento, tiene su raíz en el Génesis, empieza a despertar en el Éxodo, lo vemos reflejado en el libro de los Jueces, y finalmente en los libros de Primera de Samuel y en el libro de Esther vamos a ver este caso repetido. Allí vamos a ver cuál es la voluntad de Dios acerca de lo que no conviene al pueblo, acerca de lo que no conviene a los hijos. Pero también vamos a poder entender cómo el texto bíblico nos habla, entendiendo que la Biblia es un libro práctico pero espiritual, y la entendemos nosotros los que somos espirituales. Podemos entonces entender por qué había ciertas órdenes que los que no conocen la Biblia y la critican, la censuran y la atacan, siempre lo han dicho. ¿Cuál es el Dios de amor del Nuevo Testamento que envió a su Hijo cuando en el Antiguo Testamento mandaba asesinar mujeres, niños y animales? No, a través de este relato, a través de esta enseñanza de estos jueves, no sé cuántos estaremos, vamos a poder entender la razón de ese mandato. Es decir, cómo la voluntad de Dios obra, y cuando ya la entendamos vamos a poder decir, claro, de eso es que está hablando el Señor. Pues bien, mis amados, déjenme poner en manos del Señor este tiempo maravilloso, y déjenme también decirles de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del caso de Amalek. A algunos les suena, ¿verdad? Pues bueno, vamos a tener un buen tiempo para esto. Amado Señor y Dios, gracias por este día especial.
en donde nos sigues revelando cuál es tu voluntad. Lo hacías la semana anterior con respecto al anhelo y deseo de tu voluntad de ser amado por nosotros. Ahora, Señor, veremos a través de Amalek cuál es tu voluntad acerca de la orden que nos das de cortar con el viejo hombre, con la vieja naturaleza, con todo lo que nos hace daño. Ayúdanos a comprenderlo, mi buen Señor, y a convertir cada una de estas palabras en vida. Que esta palabra, como lo has venido haciendo por el Espíritu Santo, transforme nuestra manera de pensar. Gracias, mi buen Señor. Aleluya. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, el caso de Amalek. La voluntad de Dios con respecto a Amalek. Necesito poner claridad primero en un concepto teológico. No toda la voluntad de Dios, no todo lo que Dios ordena, le agrada a Dios. Se está preguntando, ¿cómo así? Le voy a poner el caso más claro. Fue voluntad de Dios, nos lo dice Juan 3:16, enviar a su único hijo a morir, y morir en una muerte de cruz, torturado, azotado, burlado, escarnecido. ¿Era voluntad de Dios que eso pasara? Claro que sí, pero le agradó a Dios desde los cielos ver a su hijo, tener que apartarse de su hijo, tomar distancia cuando estaba lleno de pecado. Claro que no le agradaba, pero se estaba haciendo su voluntad. Oh, esto nos abre un panorama muy amplio acerca de cómo muchas veces lo que es la perfecta voluntad de Dios no le agrada al Señor. Nosotros los que somos padres, ¿cuánto sufrimos? Yo lo recuerdo en cada uno de mis hijos, cuando siendo muy pequeñitos, tiernos, sensibles, tan vulnerables, los llevábamos a las vacunas. Sabíamos que primero les iba a doler. Sabíamos que durante 1 o 2 días iban a tener fiebre, les iba a molestar, pero sabíamos que era necesario que ellos recibieran esas vacunas. Entonces, ¿es voluntad nuestra que nuestros hijos reciban todas las dosis de las vacunas? Claro que sí, pero ¿nos agrada? ¿Nos agrada ver todo lo que tienen que padecer para eso? Bueno, así puede ser la voluntad de Dios. Cuando Dios formó a los hombres que contamos como héroes de la fe, que Hebreos 11 nos lo presenta, ¿recuerdan qué circunstancias vivieron? Estaban en el centro perfecto de la voluntad de Dios, pero vivieron circunstancias terribles. ¿O no les parece que estar en un foso rodeado de leones y el Daniel clamando a Dios y Dios diciéndole, yo sé que estás pasando un momento de ansiedad, pero yo estoy aquí contigo? ¿Se estaba haciendo la voluntad de Dios? Claro que sí. Finalmente el Señor lo libra, por su poder cierra las fauces de los leones y ellos no le atacan. Pues bien, este concepto que les doy acerca que la voluntad de Dios no siempre agrada el corazón de Dios, pero hay que hacerla porque Él es todopoderoso, omnisciente, es decir, lo sabe todo. Él sabe por qué es necesario que muchas cosas que realmente no nos agradan ni a Él, tenemos que vivirlas. Algunos estamos en aflicción, es la promesa de Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, están en el centro de la voluntad de mi Padre. Pues bien, porque voy a hablarles de Amalek. Voy a hacerles un esbozo así muy general. Yo recuerdo que cuando conocí de Amalek, estaba en el liderazgo de las parejas de la iglesia. Y les estaba hablando del libro del Éxodo, del capítulo 18. De la guerra
de Amalek. Y después que leí esta porción, la teníamos a través de una cartilla, las cartillas que dan las misiones, hay que seguirlas al pie de la letra. Y entonces después que leímos la porción bíblica, me limité a leer lo que la cartilla decía explicando esa porción. Pero quedé muy inquieto porque generaron muchos vacíos, no solamente la lectura, la explicación, sino las preguntas de las parejas que estaban allí. Y entonces me di a la tarea de estudiar mucho esto. Eso fue hace muchos años. Y retomé nuevamente, hace como un mes, para efectos de esta enseñanza, retomé este espacio de Amalek. Y recuerdo estar viendo, como lo están viendo ustedes en este momento, la figura de tres hombres casi desesperados, tres hombres cansados. La figura de Moisés, rodeado de Aarón y Hur, levantando sus brazos, porque de la actitud de ellos en ese momento dependía la victoria del ejército de Israel al mando de Josué. La palabra dice, y vamos a leerla, y les invito, mis hermanos. Libro del Éxodo, tienen sus Biblias, hoy es día de estudio, ¿no? Capítulo 17, verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre de aquel collado y llevaré la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Son 5, 6 versículos que nos narran de una manera muy corta una guerra. Pero no nos vamos a quedar con eso. En eso consiste el estudio. Vamos ahora a ver el mapa. El mapa que nos muestra la ruta de la salida de Israel de Egipto de 430 años de esclavitud, después de la Pascua, de la muerte de los primogénitos, hasta llegar a Canaán. 42 campamentos. Y miren por un momento la ruta. Ramsés, Sucot, y miren cada uno de los puntos por los que atravesaban. Ahora, nosotros vemos hoy un mapa, ¿verdad? Ellos lo caminaban. Ellos tenían que estar caminando. Y si ustedes ven, las zonas verdes que están allí a la izquierda del mapa, que están regadas por el río Nilo, son zonas muy fértiles, zonas de siembra, de cría de ganado, de muchas aguas, pero la ruta que lleva a Israel es desértica. Entonces, 2 millones de habitantes, más de 2 millones, entre los que hay ancianos, niños, mujeres, que, por cierto, no venían muy bien alimentados, porque si nos vamos al Éxodo 1 y 2, nos damos cuenta que las raciones de comida para ellos eran limitadas, es decir, muchos de ellos estaban desnutridos y tenían por delante una jornada muy larga. No tenían la mejor forma física. Y entonces, imagínense el paso al que van. Van a un paso lento, cansino, el sol les aqueja y por eso Dios tiene que poner una nube que les guarde
de la intensidad y del calor. Y en los fríos en la noche, pues tiene que enviar una columna de fuego que les guíe, les alumbre y los caliente. Y entonces, imagínense el paso que llevan ellos. Vemos en el mapa que salen de Ramsés, llegan a Pihairot, en donde atraviesan el Mar Rojo. Es allí donde se lleva a cabo el milagro del Mar Rojo. Y hacen una jornada muy larga cuando llegan a Mara, en donde recuerdan que las aguas eran amargas y tenían mucha sed. Y empiezan a hablar contra Moisés. Nos trajiste a este lugar a morirnos de sed cuando de sobra teníamos agua fresca y pura en Egipto. Pues bien, y entonces ustedes saben el milagro, el agua que brota de la roca. Y siguen atravesando el desierto de Sin, llegan a Dofcá, llegan a Masá, llegan a Meribá, lo recuerda lo que pasó en Meribá, y llegan a Refidim. Han pasado muchos días, están muy cansados. Las mujeres, muchas llevando niños de pecho, otras embarazadas, los niños que apenas están aprendiendo a caminar o que tienen 2 o 3 años y sus pasos son muy cortos y tratan de relegarse, de quedarse atrás. Bueno, allí en esa zona del desierto de Sin y luego en Cades Barnea, son zonas desiertas, pero están habitadas por beduinos árabes, descendientes de Abraham por parte de Ismael y descendientes de Esaú, que se alojaron en estas tierras desérticas y se acostumbraron a esa vida. Amalek es uno de esos pueblos. Ya veremos cómo Amalek es descendiente directo de Esaú. Y ellos dominan toda esa tierra, conocen dónde están las pocas fuentes de agua, conocen dónde están los oasis. Y ellos han estado viendo que hay un pueblo que está marchando, que viene de Egipto y va a descender hacia el Sinaí para luego subir hacia el norte a Canaán. Y entonces ellos ven que hay un grupo que está relegado. Los ancianos, los niños, las mujeres, los enfermos, los animales. Y entonces atacan a Israel, no al frente, en la vanguardia donde están los hombres de guerra, donde va Moisés, el sacerdocio o Josué. Y empiezan a presionar la retaguardia, los quedados, los enfermos, y entonces le dan aviso a Moisés, y Moisés entonces le declara la guerra, pero venga, hagamos guerra entre hombres de guerra. Este es el pueblo de Dios, el que Dios ha sacado con mano poderosa de Egipto. Y entonces, esta declaración de guerra que se lleva a cabo en esta narración que acabamos de tener del Éxodo capítulo 17, del 8 en adelante, nos dice cómo es que este pueblo traicionero se aprovechó de la debilidad de Israel. Pues bien, leímos que allí, en Refidim, allí los vence Josué. Pero, les quiero contar, más adelante, años después, los vuelve a atacar en Cades Barnea. Y entonces, ya es habitual para Israel que otra vez los amalecitas. Pero es que no solamente va a pasar en la ruta del éxodo de Egipto a Canaán. Vamos a ver en el tiempo de los jueces, y eso lo estudiamos nosotros cuando leíamos de Gedeón. Recuerda que los madianitas y los amalecitas esperaban que los israelitas cultivaran, y cuando estaba a punto de venir la cosecha, llegaban ellos con sus ejércitos y sus camellos y sus animales y acababan con las cosechas.
Este Amalek se le ha atravesado muchas veces. Pues bien, leíamos lo que pasó en Cades Barnea, en Refidim, y finalmente cómo es que allí los derrota Josué. Y entonces, allí en sus Biblias, estábamos en el versículo 13, Dios le dice a Moisés después de que los ha derrotado, que ha derrotado a Israel, a Amalek. Le dice, Moisés, escribe esto para memoria en un libro y dile a Josué que yo voy a borrar del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y entonces Moisés edificó un altar y llamó en ese lugar Jehová Nisí. Jehová es mi bandera. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de guerra. Estaba hablando que en las guerras que libramos en el nombre del Señor, los ejércitos llevan al frente una bandera que es su respaldo. Están diciendo, estoy luchando por esto. Esta bandera le da sentido a mi lucha. Y entonces Moisés levanta un altar y dice, este lugar es Jehová. Le da el nombre al lugar y ahora le da a Dios el nombre de Nisí. Es decir, Señor, tú eres nuestra bandera. En todas las guerras que emprendamos, tú irás adelante y tú serás el sentido de nuestra lucha. Hasta el día de hoy, las luchas que tenemos, las guerras que libramos, porque recuerden, Efesios capítulo 6, tenemos una guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual, al igual que esta, porque esta es una guerra espiritual, Dios es la bandera, el estandarte. ¿Y por qué les digo que es una guerra espiritual? Ya les voy a decir, pero déjenme que termine de leer esto. Y llamó su nombre Jehová Nisí, y dijo, porque la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, y Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es decir, Moisés era consciente, esa batalla se ganó, pero la guerra es larga y nos vamos a seguir encontrando con este Amalek. Ya les quiero decir qué tipifica Amalek, porque siendo una guerra espiritual, y les digo que fue una guerra espiritual porque ¿cómo se ganó? Por la magnífica formación militar que tenía el ejército de Josué. No, hermano, créanme, no fue por eso. Porque ¿qué ejército había formado Josué? ¿No eran esclavos en Egipto? ¿No eran especialistas en cargar ladrillos? ¿En hacer ladrillos para las obras de Egipto? Nunca habían empuñado un arma. No eran gente de ejército ni de lucha. Pero, y es aquí en este punto en donde vemos la importancia de la intercesión. Esta guerra se luchaba en el valle, pero se ganó en el collado, se ganó en lo alto. Cuando Moisés levantaba sus manos, dice que prevalecía Israel contra Amalek, pero el hombre se cansaba y cuando bajaba un momento sus brazos para descansar, entonces Amalek cobraba fuerza. Y entonces Aarón y Hur le levantaban las manos. Y al levantar las manos, le estaba dando poder a quien era el líder, la cabeza de ese pueblo, el que había sido delegado por Dios como autoridad sobre ese pueblo. Amalek, en cambio, tenía un ejército preparado para la guerra y sin embargo la perdieron. Las guerras espirituales se libran de esa manera, en oración, en intercesión, en discernimiento. Y esta es una de las muestras. Esta porción del Éxodo 17 es muy especial por esto y está puesta de una manera bien interesante, porque si ustedes ven en Éxodo 17, antes del 8, estaba hablando lo que pasó en Mara. Es decir,
Salieron de un problema interno para un conflicto internacional. Y entonces eso es parte de lo que este pueblo tuvo que luchar. Pues bien, ¿de dónde viene este Amalek? En Génesis, en el capítulo, empieza en el capítulo 4, cuando empieza con la descendencia de Caín. Y luego vamos a ver cada una de las descendencias y de dónde salieron todos los enemigos de Israel. De los hijos de Abraham, aparte de Isaac, podemos ver quiénes son los ismaelitas, quiénes son los hijos de Cetura, que fueron después, uno de los hijos es Madián, que ha sido problema para Israel en todo el trasegar bíblico. Luego nace Esaú y Jacob. Y Jacob tiene sus 12 hijos, que son las 12 tribus. Entendiendo pues lo de Efraín y Manasés a cargo de José. Pero también nos habla el texto bíblico acerca de dónde provienen un montón de pueblos que fueron carga para Israel. Y entonces, Esaú, el cual es Moab, padre de los moabitas, ya sabemos que los moabitas fueron piedra de tropiezo. Y Esaú tuvo 3 esposas. Y nos habla claramente la palabra acerca de esos descendientes de estas esposas. Pero también tuvo una concubina, es decir, algo extramarital. Y de esa concubina nació Amalek. Amalek tipifica la naturaleza caída, la vieja naturaleza. Amalek tipifica el desorden moral. Amalek tipifica su significado como tal, más que su tipología, es el que busca pleitos. Y entonces este Amalek es el que después de generaciones, perdón, se ha convertido en un pueblo, porque han pasado 430 años. Pasaron 430 años para Jacob y sus hijos, pero también para Esaú y sus hijos. Y entonces, 10 generaciones de miles de descendientes, entre los cuales está Amalek, que ya entendemos la trascendencia espiritual que tiene para este pueblo. Pues bien, ellos llegan a la tierra prometida, después de haber vencido a Amalek en Refidín y en Cades Barnea. En el Deuteronomio, y acompáñenme por favor, por un momento a Deuteronomio, capítulo 25. ¿Recuerdan qué pasa con el Deuteronomio? Están a punto de llegar a la tierra prometida. Y pasando por Cades Barnea, ustedes ven el mapa allí, nuevamente aparece Amalek. Y otra vez se repite. Ya habían pasado, los que están luchando ya son otra generación. Recuerden que muchos de la generación que ganó en Refidín contra Amalek ya habían muerto en el camino. Ahora se encuentran en Cades Barnea otra vez con Amalek. Y entonces, escuche esto que le estoy diciendo, que le voy a decir en Deuteronomio, capítulo 25, verso 17. Y entonces Josué nuevamente está al frente y los vence. Y Dios le dice a Moisés: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios, por cuanto Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Esto
Se lo voy a explicar. Nuevamente vencen y le dice, otra vez ya había pasado, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo se aprovechó de los de la retaguardia? Los débiles, los cansados. Te voy a decir algo. Vas a poseer la tierra prometida y cuando estés allí vas a borrar del todo la memoria de Amalek. No aquí en el desierto. Recuerda que ese era el terreno de ellos. Pero ellos te van a seguir hasta allá. Y estando allá, los vas. Y dice, cuando te dé la heredad, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y entonces uno dice, Señor, ¿por qué no lo haces tú, por favor? Bórralos, acábalos, córtalos. No. Yo estaré con ustedes, así como les vencimos en Refidim y en Cades Barnea, estaré con ustedes. Pues bien, le toca a Gedeón en Jueces capítulo 6. Pero recuerde que el libro de los Jueces nos narra una y otra vez que este pueblo duro de corazón fue librado por Gedeón, venció a los madianitas y a los amalecitas, pero el pueblo volvió a pecar. Y entonces otra vez los amalecitas, otra vez Amalek cobró fuerza. Y entonces, ni en el liderazgo de Moisés, ni de Josué, ni de los jueces, ahora entramos a la era de los reyes. Y Saúl es ungido como rey de Israel. Primera de Samuel, capítulo 15. Y entonces ha llegado el momento. Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel, ve donde Saúl, porque le tengo una tarea. Yo le prometí a Moisés que estando ya aquí, habiendo poseído la tierra, íbamos a borrar del todo. Ustedes en guerra y yo estaré con ustedes para acabar con Amalek. Primera de Samuel 15. Leo esto, aquí terminamos y lo retomamos el otro jueves. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Por qué voy a dejar aquí? Porque es en donde alguien dice, oh, qué terrible el Dios de juicio del Antiguo Testamento. Este es un libro espiritual. Al decir que acabe con todo lo de Amalek, Amalek es tipo de pecado. Y ya les dije de qué tipo de pecado. De esa vieja naturaleza que no quiere renunciar al nuevo hombre. Cuando Dios le está diciendo, acaba con Amalek, lo que le está diciendo es, acaba con el pecado en todas sus manifestaciones. No dejes vestigios de ellos. Porque si dejas uno solo, como en realidad pasó, porque vamos a verlo otra vez en el libro de Esther, si dejas algo de Amalek con vida, va a volver a levantarse. Y recuerden lo que pasó. Salieron a la guerra. Dice que Saúl puso emboscada contra Amalek. Dios hizo que los de Amalek cayeran en la emboscada y entonces hirieron al ejército de Amalek. Pero, escuchen, pero Samuel perdonó la vida a Agag, rey de Amalek, y a lo mejor del ganado. Recuerda esa palabra, Agag, porque recuerdan ustedes en el capítulo 3 del libro de Esther, y cuando hablamos del libro de Esther, estamos hablando ya del exilio. Estamos hablando que ya los judíos fueron a Babilonia
¿Cuántos años pudieron haber pasado? Y sin embargo, se levanta en el capítulo 3 del libro de Esther un tal Amán, hijo de Hamedata, Agageo, uno de los descendientes del rey Agag. ¿Para qué? Para exterminar al pueblo de Israel, específicamente a los judíos, porque ya se han dividido los reinos. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto no era acabe con un pueblo y no perdone ni a los bebés, ni a las madres, ni a... No, no, no. Está hablando de lo que tipifica a Amalek. Está diciéndonos a nosotros, mire, no consienta como hizo Saúl, que perdonó la vida del rey de Amalek porque le cayó bien, porque asumió que matándole a los soldados, el general o el rey no iba a tener mucho poder. Así como nosotros no nos desprendemos de cosas que sabemos que tienen que desaparecer. Somos nuevas criaturas. Así como Israel entró en una nueva tierra, tierra de bendición, nosotros entramos a una nueva vida. Y entonces Dios es tajante diciendo, no perdonen nada. No escojan algo malo de allá para traérselo acá, por más bueno que parezca. Ya lo explicaremos con respecto al ganado, de lo que pasó en Primera de Samuel capítulo 15, que lo estaremos leyendo. Pues bien, continuaremos Dios mediante la próxima semana. Amado Señor y Rey, gracias por abrir nuestros ojos con respecto a la realidad espiritual que encierra toda esta historia de un pueblo que desde su origen está llamado al pecado. Padre, asumimos espiritualmente el mensaje para ponerlo por obra. Ayúdanos, Señor, a trascender en nuestra vida espiritual sobre todas estas circunstancias también espirituales de nuestro pasado. Ayúdanos, Rey de Gloria, a seguir rompiendo y muriendo cada vez más a esa vieja naturaleza viciada por el pecado para vivir aferrados a esta una nueva naturaleza. Gracias, bendito Señor. Gracias por mis hermanos, por las familias y por el anhelo de acercarse tanto a ti, mi Señor, y entender tu divina y perfecta voluntad. Amén. Mis hermanos, les bendigo. Nos vemos Dios mediante. Este domingo tenemos reunión virtual. Por aquí estaremos. Bendiciones, mis amados. Dios les guarde.